En esta clase vamos a ver cómo definir los números complejos, para qué sirven y qué tipo de operaciones podemos hacer con ellos. Imagina que los números que conoces son como puntos sobre una recta numérica. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos resolver una ecuación como x al cuadrado más 1 igual a 0? En los números reales, esta ecuación no tiene solución, porque si pasamos el 1 al otro lado, me queda x al cuadrado igual a menos 1, y sabemos que ningún número real al cuadrado es igual a un número negativo. Es aquí donde entran los números complejos, que son como una ampliación de los números reales, creados para poder resolver estos tipos de problemas. Para ello se introduce un nuevo elemento que es la unidad imaginaria y se define como y igual a la raíz de menos 1. Ahora podemos definir qué es un número complejo. Un número complejo tiene dos partes. Z igual a más y b, donde la primera parte, este número a, es un número normal, un número real, como el 3, el menos 2, y la otra parte, que se llama parte imaginaria, es un múltiplo de y, por ejemplo 4i, menos 2i, etc. Esta manera de representar un número complejo se llama forma binómica del número complejo. Luego veremos que hay otra forma que es la forma polar y la aprenderemos en la próxima clase. Vamos a ver ahora cómo se representan los números complejos. Si los números reales los representamos sobre una recta, los números complejos se representan en un plano con dos ejes. El eje horizontal es el eje real para la parte A del número complejo y el eje vertical es el eje imaginario, o sea, para la parte B. Así, por ejemplo, el número z igual a 3 más 4i tiene 3 como parte real y 4 como parte imaginaria y viene a ser entonces este punto sobre el plano complejo. Este es el número z. Vamos a ver ahora qué tipo de operaciones podemos hacer con dos números complejos. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, dos números y vamos a aprender cómo hacer la suma, la resta, la división y la multiplicación. Si queremos sumar los números, o sea, hacer z1 más z2, 1 más 2i más 3 menos 3i, lo que tenemos que hacer es juntar las partes reales, o sea, sumamos el 1 con el 3, ¿vale? 1 más 3, más, y ahora sumar las partes imaginarias, o sea, el 2 y el menos 3 por i, ¿vale? O sea, me queda más 2 menos 3 por i. O sea, el resultado será 4 menos i. Y entonces la parte real del resultado es 4, la parte imaginaria será menos 1i. La resta es muy parecida. z1 menos z2, bueno, copio igual el número z1, 1 más 2i, menos z2, o sea, 3 menos 3i. Ahora, como si de un binomio normal se tratara, este menos va a cambiar el signo a todo lo de adentro. O sea, me queda 1 más 2i menos 3 más 3i. Ahora, igual que antes, juntamos la parte real con la parte real, o sea, 1 menos 3, y me da la parte real del resultado, más 2 más 3 por i. O sea, he sumado la parte imaginaria del primero más la parte imaginaria del segundo. O sea que el resultado será menos 2 más 5i. Para el producto z1 por z2 tenemos 1 más 2i por 3 menos 3i. Ahora, igual que para el producto de cualquier binomio, la operación se hace de forma distributiva, o sea, multiplico el primero por el primero, más el primero por el segundo, más el segundo del primer número por el primero, del segundo, etc., ¿no? O sea, tenemos 1 por 3
más 1 por menos 3i, más 2i por 3 y más 2i por menos 3i. ¿Vale? Entonces queda 3 menos 3i más 2 por i por 3 son 6i. Y ahora cuidado con esto porque aquí tengo 2i por menos 3i, será menos 6i al cuadrado. Ahora, como que la raíz de menos 1 es i, si elevo todo esto al cuadrado, me queda que i al cuadrado es igual a menos 1. Y esto, muy importante, tenemos que acordarnos, i al cuadrado igual a menos 1, por tanto, este número de aquí se me va a transformar en un número real, no imaginario. Porque voy a tener 3 menos 3i más 6i menos 6 por menos 1, y todo esto es más 6. Y ahora puedo juntar este más 6 con el 3, o sea, juntamos las partes reales y las partes imaginarias aparte. Entonces me queda 3 más 6, que es 9, menos 3 más 6 por i, o sea, 9 más 3i. Ahora, por último, vamos a ver la división. Si hacemos z1 dividido entre z2 es igual a 1 más 2i dividido entre 3 menos 3i. Ahora el objetivo es conseguir al final un número con una parte real y una parte imaginaria. O sea, tenemos que eliminar esta división con un número con la parte imaginaria al denominador. Y para ello se tiene que multiplicar y dividir por el conjugado del número que está al denominador, donde el conjugado es un número que tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria cambiada de signo. O sea, tendremos aquí 3 más 3i dividido entre lo mismo, 3 más 3i. ¿Vale? De esta manera yo estoy multiplicando por una cantidad que es la misma al numerador y al denominador, y eso significa que todo esto equivale a 1. O sea, no estoy cambiando realmente el valor del número original, sino que con esto voy a conseguir que se elimine la i del denominador. Vamos a ver por qué. Ahora multiplicamos los dos números al numerador y debajo multiplicamos los números al denominador. Pues aquí tenemos 1 por 3, ¿vale? Más 1 por 3i, más 2i por 3, que son 6i, y más 2i por 3i, que son 6i al cuadrado. Y al denominador voy a tener 3 por 3, 9, más 3 por 3i, que son 9i, menos 3i por 3, que son menos 9i, y luego menos 3 por 3i, que son menos 9i al cuadrado. Ahora vemos que al denominador este término se puede ir con este, y ya sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces sustituimos este por menos 1 y este número por menos 1, y nos va a dar 3 más, aquí tengo 9i, menos 6, ¿vale? 6 por menos 1 dividido entre 9 más 9. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a menos 3 más 9i dividido entre 18. Ahora ya ha desaparecido el término con la i al denominador. Ahora esto lo podemos escribir como menos 3 dividido entre 18, menos 3 entre 18, más 9 entre 18 por i, o que es lo mismo, menos un sexto más un medio i. Y como veis, ha quedado un número con una parte real y una parte imaginaria.
Vamos a ver ahora cómo se calcula y elevado a n, con n cualquier número entero. Entonces, ya sabemos que y elevado a 1 será y al cuadrado es igual a menos 1. Ahora, y a la 3 será igual a y al cuadrado por i, o sea, menos 1 por i, ¿vale? Sustituyo el i al cuadrado por menos 1 y me queda menos i. Después, y a la cuarta será lo mismo, por ejemplo, que i al cuadrado por i al cuadrado, o i a la 3 por i, da igual, ¿no? Y al cuadrado por i al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1, y esto me da 1. Y elevado a 5 será i a la 4 por i, o sea, 1 por i, he sustituido el i a la 4 por 1, y esto me da i. Entonces veo que i a la 5 vuelve a ser igual que i a la 1. Si hago i a la 6, obtengo i a la 5 por i, que es lo mismo que i por i, o sea, i al cuadrado. Y eso ya sabemos que es menos 1. ¿Vale? Aquí lo mismo, he sustituido el i a la 5 por el resultado que me había dado anteriormente. O sea que veo que i a la 6 coincide con i al cuadrado. Y podemos fácilmente comprobar que i a la 7 será igual que i a la 3, que es menos 1, y a la 8 será igual que i a la 4, que es igual a 1. O sea que cada múltiplo de 4 volvemos a repetir, se vuelven a repetir los mismos valores. Sobre el plano complejo tenemos que i a la 1 es i a la 2 es menos 1, i a la 3 es menos i a la 4 es 1, i a la 5, i a la 6, i a la 7, i a la 8, etc., ¿no? O sea, cada vez que el exponente es un múltiplo de 4, volvemos a estar en el 1 y luego se repiten cíclicamente. De esta manera, si queremos, por ejemplo, calcular i elevado a 123, lo primero que tenemos que hacer es ir a mirar el último múltiplo de 4 que tenemos antes de 123. O sea, hago 123 dividido entre 4 y esto me da 30,75. Cojo solamente la parte entera, que es 30, multiplico el 30 por 4 y esto me da 120. Y el resto es 3, es decir, i a la 123 lo podemos escribir como i elevado a 30 por 4 más 3. O sea, i elevado a 120 más 3. Y esto es lo mismo que i a la 120 por i a la 3. Ahora, i a la 120, siendo que 120 es un múltiplo de 4, esto hemos dicho que es igual a 1. Por tanto, este resultado coincide con i a la 3. Y i a la 3 sabemos que es igual a menos i. Por tanto, el resultado final será menos i. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos números complejos, z1 y z2, y nos piden que hagamos estos cálculos en forma binómica. Entonces, en el caso del apartado A, primero vamos a calcular cuánto da z1 más z2, que es 3 más 2i, más z2, que es menos 7i. Ahora, como que el número z2 tiene solamente parte imaginaria, tenemos que juntar la parte imaginaria del primer número con la parte imaginaria del segundo. La parte real me va a quedar 3. 3 menos 5i. ¿Vale? Y ahora, 1 partido de z1 más z2 será igual a 1 partido de 3 menos 5i. Ahora, cuando tenemos una división, hemos visto que tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado del número que está al denominador. O sea, multiplicamos y dividimos por un número que tiene la misma parte real y la parte imaginaria invertida de signo. Luego multiplicamos los dos numeradores, como que aquí tengo un 1, el numerador final me queda 3 más 5i. Y al denominador tendremos 3 por 3, 9, más 3 por 5i, o sea,
más 15i, luego menos 5i por 3, o sea, menos 15i, y por último, menos 5 por 5i, que son menos 25i al cuadrado, y ya sabemos que esto y al cuadrado es menos 1, por tanto todo esto es igual a 25. Las partes imaginarias del denominador se eliminan y al denominador se me va a quedar 9 más 25. O sea, el resultado final será 3 más 5i partido de 9 más 25, que son 34, o sea, 3 entre 34 más 5 entre 34i. Y este es el resultado final. Ahora, para el apartado B, tenemos z1 al cuadrado más z3 al cuadrado. Vamos a calcular primero z1 al cuadrado, que es 3 más 2i al cuadrado, y aquí aplicamos la fórmula de un binomio al cuadrado. O sea, será el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, 9 más 12i y menos, o sea, más 4i al cuadrado, que será igual que menos 4, ¿no? O sea, sabiendo que esto es menos 4, lo juntamos con la otra parte real y el resultado nos va a dar 9 menos 4, que son 5, más 12i. Y ahora vamos a calcular z2 a la 3, o sea, menos 7i elevado a 3. Y esto es igual a menos 7 elevado a 3 por i elevado a 3. Eso lo podemos hacer porque aquí tenemos un producto, con lo cual la potencia se puede distribuir sobre los factores. Ahora, menos 7 elevado a 3 es igual a menos 343. Y luego, i a la 3 hemos visto que es igual a menos i. Y el resultado entonces será igual a 343i. Por lo tanto, z1 al cuadrado más z2 a la 3 es igual a 5 más 12i más 343i. Y a este punto tendremos que juntar las dos partes imaginarias. Y al final queda como 5 más 355i.